Buenas tardes. Primero quiero presentarme. Mi nombre es Sandro José Márquez Monsalve. Soy alumno en el curso de iniciación que se dicta en la Universidad Abierta, Núcleo San Cristóbal, Estado Táchira. Esto forma parte del pensum curricular que se exige en la especialización de Derechos Humanos que se va a dictar en la Universidad Abierta. Tema de exposición y de análisis tiene que ver con los fundamentos teóricos de la educación a distancia. Evidentemente la educación a distancia en estos tiempos pues, ha tenido un gran auge e importancia, sobre todo en épocas de pandemia, con la característica del uso de la tecnología, donde los docentes y los alumnos pues, estamos en la obligación, y por supuesto en la educación a distancia, pues, estamos en la obligación del uso de estas tecnologías para poder el alumno preparar su material, preparar su actividad que va a ser evaluada y el docente poder evaluarlo. Ahora, la educación superior a distancia debe considerarse como una innovación tecnológica. Los propósitos de la educación moderna deben estar ligados a una acción futura y el conocimiento memorizado no continuará considerándose un objetivo importante. Fíjate estas tres características. La primera, debe considerarse como un aspecto de innovación tecnológica. La educación moderna, como la conocemos en la actualidad, debe estar acompañado de acciones futuras y por supuesto esa memorización como la que normalmente estábamos acostumbrados a realizar se convierte más bien en un aspecto de análisis y comprensión que realiza el adulto en ese proceso de aprendizaje. En el seno de las Naciones Unidas se promueve la educación de los educadores, en especial en nuestra América Latina, para hacer de ella autónoma e independiente. Es muy importante que el docente pues, tenga los criterios sólidos con respecto a cómo se va a evaluar el criterio de evaluación del docente para poder ponderar las actividades que hacen sus alumnos. El mayor beneficio que proporciona la educación a distancia es tener la posibilidad de emplear la tecnología, en este caso la computación, la computadora, de una manera eficiente y eficaz. Se tiene dicho que estas tecnologías de información y comunicación deben ser altamente usadas por los estudiantes, por los alumnos, y deben tener pues, conocimientos en aspectos tecnológicos y por supuesto aplicarlos en el campo de la educación. Y eso es lo que nosotros pues, en este curso de iniciación, con esta práctica del uso de la tecnología en el uso de las láminas de Videobeam y acompañada de un video, pues forma parte de consolidar esos recursos. Una de las características de la educación a distancia, una innovación comunicada a través de ciertos canales. Hay tiempo para el adulto poder participar en la educación y forma parte de un sistema social. Collingwood, un escritor, habla de que la innovación concierne a la introducción de nuevos métodos y estos métodos pues tienen que ver con los métodos tecnológicos. El adulto, la educación a distancia para adultos es un proceso de aprendizaje en el cual la educación del estudiante se realiza en circunstancias que el instructor y el estudiante se encuentran geográficamente separados y se comunican a través de medios tecnológicos. Y es así, la educación a distancia permite en un mundo digamos, conectado a través del acceso al Internet, que haya comunicación, inclusive participación en vivo a través de los medios tecnológicos, la videoconferencia, lo que llama la doctrina como medios sincrónicos o asincrónicos, que permiten esa interacción entre el alumno y el docente. Uno de los cuestionamientos que se hace a este tipo de tecnología o a este tipo de educación tiene que ver principalmente con la aparición de los diplomas MILS, este tipo de universidades que se apalancan en el uso de la tecnología pero carecen de ese profesionalismo en sus docentes para poder brindarle mejor preparación a sus alumnos. Pues se trata simplemente de estas universidades que lo que hacen es cobrar ciertas cantidades de dinero y sin importarle la capacidad científica, pedagógica y profesional que debe brindarle los docentes a estos alumnos. Hay una diferencia entre el estudiante tradicional y el estudiante no tradicional. El estudiante tradicional pues tiene una ocupación completa, una dedicación a tiempo completo,
sigue un currículo obligatorio y esos conocimientos están asociados a una línea de aprendizaje, mientras que el estudiante no tradicional, como el estudiante adulto mayor y el estudiante a distancia, ocupa parte de su tiempo, está físicamente distante a la institución, sigue su propio currículo y un ambiente de trabajo, evidentemente en la formación, en el estudio de este alumno, puede hacerlo en su lugar de trabajo o en su casa. Las características, la velocidad de aprendizaje, la inteligencia práctica, y es más receptivo y menos autoritario que la educación tradicional en el caso del docente. Sabemos que el docente en el profesor de educación para adultos y a distancia es un poco más comprensible o complaciente, podríamos decir, con el adulto que es su alumno por la capacidad de reflexión. Normalmente son profesionales los que también brindan o que comparten el aula con el docente, y la velocidad de aprendizaje depende también de la capacidad de análisis de ese alumno. En la Universidad de los Andes, este proyecto, en la Universidad Abierta, este proyecto que nace en 1977 en Venezuela, se enseña con esta característica que es la educación a distancia, consolidar los procesos educativos con la participación de adultos y jóvenes, por supuesto, pero con una característica que sea fuera del aula, fuera del espacio de la universidad. Hay modelos personales, modelos de interacción social. La educación en línea, ya hablábamos de eso y tiene que ver con el uso de la Internet, tomando en cuenta desde que apenas hace 30 años, 25 años, se tiene uso, y ahorita en estos tiempos pues ha aumentado el auge del uso de la Internet, y por supuesto pues brinda una herramienta fundamental en la educación a distancia. Este uso del Internet, pues evidentemente constituye un cambio fundamental en la aparición de nuevas tecnologías y por supuesto en la educación. Los rasgos fundamentales, la inmersión del alumno en el ambiente digital, el uso pedagógico de la tecnología y la utilización de materia digital. Fíjate que el uso pedagógico de las tecnologías también aborda al profesor, al docente, para conocer las herramientas que le va a enseñar a sus alumnos. La educación a distancia y la educación online se caracteriza por una apertura, ser flexible, la eficacia y la eficiencia económica, por supuesto, y el acompañamiento personalizado. Ya para terminar, pues es preciso también conversar el tema de la educación a distancia y los cursos abiertos masivos, o en sus siglas en inglés, Massive Open Online Course. La característica y la diferencia fundamental en esto es la profesionalización que existe en la docencia, en la capacitación de los alumnos. Quiero agradecer la atención prestada a esta exposición. Feliz tarde.